Su mayor dolor reside en esos lazos que, por naturaleza, deberían ser su puerto seguro, ¿no es así? ¿Qué sucede cuando el espejo de su alma se rompe en manos de quien debería protegerlo? ¿Por qué la sombra más peligrosa no siempre está al acecho del lado de afuera, sino que se esconde bajo la máscara del afecto familiar? ¿Y cómo puede trazar un límite psíquico innegociable cuando el agresor usa la propia historia e intimidad compartida como arma? La búsqueda de esta respuesta nos lleva al centro de la psicología analítica de Carl Jung, que nos enseña que el self solo se completa por la dolorosa, pero necesaria, integración de la sombra. La familia, en ese sentido, se convierte en el primer gran escenario donde la persona es puesta a prueba y la sombra colectiva se manifiesta. El mal que vestimos en casa no es solo un defecto de carácter individual, sino la proyección de una oscuridad que el sistema familiar se niega a confrontar. Piense en la familia no como un muro de protección, sino como un caldero alquímico. En su interior, las emociones y los lazos se funden, y cuando un elemento sombrío, un familiar manipulador y destructivo, no es reconocido, envenena toda la mezcla. La meta, entonces, no es luchar contra el individuo, sino realizar la individuación dentro del caos, diferenciando su propia psique de la toxicidad del sistema. La liberación comienza con la mirada, el acto de reconocer que la oscuridad ajena no define su luz. El primer pilar, que es el reconocimiento de la sombra en el seno familiar, exige que dejemos de romantizar la sangre y aceptemos el paradoja. La fuente de consuelo puede ser la fuente de dolor. El individuo destructivo, en términos junguianos, está profundamente identificado con su arquetipo del tramposo o del puer aeternus negativo, viviendo una vida de negación moral, donde la ausencia de remordimiento es la norma. Esa frialdad no es un error pasajero, sino una estructura psíquica que se nutre de su reacción emocional. El placer silencioso que siente ante su sufrimiento o el cinismo con que lo trata en público son proyecciones de una sombra no integrada, una crueldad que él no puede admitir en sí mismo y que necesita descargar en un blanco. La aplicación práctica aquí es la despersonalización del ataque. No es sobre usted, es sobre la incapacidad de él para lidiar con su propia miseria interior. El segundo pilar, que es la identificación de la persona invertida, enseña que el manipulador usa la máscara de la bondad como su engaño perfecto. Proyecta hacia el mundo externo una persona de generosidad y carisma, el familiar ejemplar, que sirve como escudo contra la acusación. Aquellos que no están en su círculo de abuso lo defienden con vehemencia, diciendo que él no puede ser tan malo. Este contraste genera una disonancia cognitiva devastadora en la víctima. La estrategia, en este punto, es entender que la imagen pública de él es un complejo autónomo, una fantasía. La superación reside en confiar en su propia realidad psíquica, incluso si el mundo externo la niega, pues el self sabe la verdad que la persona intenta esconder. El tercer pilar, que es la dinámica del aislamiento y la erosión del self, revela la táctica del cerco. La creación de conflictos y la división familiar, esparciendo medias verdades o resucitando viejas heridas, buscan debilitar el inconsciente colectivo familiar, destruyendo la confianza mutua. A nivel individual, el manipulador aísla a la víctima, cortando sus conexiones con amigos u otros familiares, forzándola a depender únicamente de su narrativa distorsionada. Jung nos recuerda que somos seres relacionales. La pérdida del feedback social externo nos vuelve presas fáciles de cualquier proyección interna o externa. La aplicación práctica es la búsqueda deliberada de validación externa. Busque amigos de confianza o un terapeuta que ofrezca una perspectiva objetiva para romper el laberinto del aislamiento impuesto. El cuarto pilar,
que es la explotación de la vulnerabilidad y la deuda perpetua, demuestra cómo el abusador usa la función inferior de la víctima. Se presenta como confidente, recolectando información íntima, debilidades, secretos, vulnerabilidades, para transformarlas en chantaje o humillación en el momento más oportuno, activando el arquetipo de la víctima. Además, la explotación financiera o emocional disfrazada de ayuda o sacrificio genera una sensación de deuda kármica que mantiene a la víctima en una prisión. La clave es reconocer que la humillación y el ridículo son instrumentos de control. La única defensa es establecer un límite psíquico donde la información íntima se vuelve sagrada y ya no se comparte con quien ha demostrado ser un depredador emocional. El quinto y último pilar, que es la instauración del régimen de terror psicológico y el lenguaje del límite, aborda las formas más evidentes de control. La violencia, ya sea verbal, ataques a la autoestima o psicológica, el ciclo de abuso seguido por falso arrepentimiento, busca mantener a la víctima en un estado de tensión constante, reforzando la idea de que ella es la culpable de su propio sufrimiento. Sin embargo, la verdadera libertad junguiana está en la no reacción. El abusador busca el combate emocional, pues su dolor alimenta su sentido de poder. La aplicación práctica final es la distancia, física, emocional y, si es necesario, total. El amor propio es un acto de individuación. No hay lazo de sangre que la obligue a soportar el veneno. Establecer el límite no es un acto de traición, sino de supervivencia psíquica, un retorno a su propio centro. La jornada de la individuación es el paso de la confusión del antes a la claridad del después. Antes, usted vivía en la niebla, atrapado por la esperanza ilusoria de que el afecto familiar se manifestaría, justificando la crueldad y aceptando la culpa transferida. Su hogar era un campo minado y su valor intrínseco era dictado por la aprobación de su verdugo, pero el conocimiento de la psicología analítica le ofrece la visión necesaria. Ahora, usted entiende que la ausencia de remordimiento y la máscara de la bondad son las herramientas de un complejo que opera con intención meticulosa. Usted está desprogramado del ciclo de abuso, diferenciándose de la sombra colectiva de la familia. La paz no está en la reconciliación imposible, sino en la recuperación de su soberanía psíquica, donde el límite es su forma más sublime de amor propio. Usted no está traicionando a la familia, está salvándose a sí mismo. Esa es la única y verdadera lealtad que importa. Si este análisis profundo tocó una herida o iluminó un camino, de me gusta a este video para que más personas atrapadas en la niebla de la toxicidad familiar puedan encontrar el faro de la psicología analítica. Comente: yo elijo mi límite para sellar ese compromiso con su individuación. Y por supuesto, suscríbase al canal, activando las notificaciones para que podamos continuar esta jornada de autoconocimiento y construcción de un self inquebrantable. El camino hacia la libertad es solitario, pero no necesita ser recorrido en la oscuridad. Estamos juntos en esta búsqueda de la verdad.